Muy bien, la ministra de la Producción se encuentra aquí con nosotros. Rocío Barrios ha sido incluida en una investigación del fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durán. La ha acusado ya formalmente por el delito de peculado doloso por presuntamente apropiarse de dinero público en su calidad de directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM en el año 2014. De acuerdo a la investigación que hemos hecho por cuenta propia, Rocío Barrios tiene una larga presencia en el aparato estatal. Usted ingresa como funcionaria pública, entiendo, durante el segundo gobierno de Alan García, cuando la señora Zavala estaba en justicia. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mávila, gracias por la invitación que me permite clarificar algunas cosas. No, yo soy funcionaria pública hace casi 23 años y yo ingreso desde practicante justamente en el Ministerio Público y luego migro en el año 2000 al Congreso de la República y en el año 2001 al Ministerio de Economía, donde era asesora de la Secretaría General de la Alta Dirección. Y ya después, en el año 2006, si mal no recuerdo, es que ingreso ya como funcionaria propiamente a ocupar cargos directivos efectivamente en el gobierno del señor García. Y de ahí hasta la fecha, ¿no? Aquí está el requerimiento de acusación donde a usted se le imputa esto de haber cobrado una cantidad de dinero. A ver, lo teníamos mucho más claro en el screenshot, pero acá tengo el documento completito. Vamos a la parte concluyente para poder hablar de montos. Dice, ¿no? La encuentro aquí. Rocío peculado doloso por apropiación previsto. Esto por haber simulado contratos, entiendo, para ofrecer servicios que finalmente no se prestaron para el mantenimiento de vehículos de la presidencia del Consejo de Ministros a una empresa. ¿Es correcto? ¿Estos servicios usted los contrató, no los contrató? ¿Quién en cualquier caso lo hizo? ¿Cómo transcurrió la historia? Completamente incorrecto y rechazo las imputaciones del Ministerio Público por los siguientes motivos. Primero que nada, yo ingreso como jefa de la administración de la Presidencia del Consejo de Ministros el 7 de noviembre del 2014 y permanezco en el cargo durante 4 meses. ¿Okay? Cuando yo llego en noviembre a la PCM, lo primero que empiezo a recibir es una serie de cartas notariales, no solo del servicio de transportes, del servicio de internet, del servicio de telefonía móvil, porque todos tenían un problema de adeudos del año, ¿ok? En esas semanas, más o menos, entra un requerimiento de estas empresas, señalando que se le adeudaba producto de una serie de mantenimientos y servicios que se habían hecho a la flota vehicular de la PCM. Estos servicios, Mávila, se hicieron de julio a septiembre en un caso y en el otro caso de septiembre a octubre. Es decir, de los años del año 2014. Es decir, cuando yo no era directora de la administración. Usted entra en noviembre. 7 de noviembre del 2014. La designa Ana Jara. Ana Jara me designa, efectivamente. Y estos servicios son servicios acumulados de meses anteriores. Entonces, lo primero que yo hago es consultar y digo, ¿y por qué no se canceló los servicios? Porque la correcta administración pública implica que cuando yo necesito un servicio para el Estado, tengo que gestionar una orden de servicio o un contrato para poder efectivamente dar la conformidad posteriormente y el pago. Entonces lo que se me dice es, doctora, lo que pasa es que no teníamos presupuesto asignado en las partidas, ¿no? Y por lo tanto tenemos que pagar este tema. Lo que se hace en ese momento es derivar a las áreas competentes y áreas usuarias, en este caso el área de logística o de asuntos administrativos, como se conoce en la PCM, para que corrobore la información del requerimiento formal notarial de las empresas que señalaban que se les tenía deudos. ¿Quién podía, por ejemplo, ver si las empresas efectivamente habían prestado los servicios que estaban reclamando el pago? Dos áreas puntualmente. Dos áreas. ¿Y estamos hablando de qué empresas concretamente? Es la empresa Andrea Sac. Y Torres para Luna Sac. Así es. Entonces, son dos áreas las que tienen que opinar. Primero, el área de la división de transportes, ¿no? Porque es quien tiene la inmediatez con los vehículos y es quien dispone de los vehículos. Y lo segundo es el área de asuntos administrativos, como en otras entidades públicas se conoce el área de logística. Posteriormente a eso yo recibo informes, y los tengo acá, porque te los he traído, ¿no? Todos los informes, y te voy a dejar una carpeta, de ambas áreas, donde recomiendan que se reconozca el adeudo pendiente toda vez que se habían prestado una cantidad de servicios. Y hay un cuadro detallado, por eso me llama mucho la atención la denuncia del fiscal. Claro, aquí lo tengo también. Donde señala, Mónica, los cuadros con fecha
el tipo de servicio que se hizo y a qué vehículo. Sí. Y esto es firmado por el área de asuntos administrativos, así como también por el área de transporte. ¿Nos puede ayudar alguna de las cámaras, por favor, para ver el detalle? Porque es importante, esto está consignado en el documento fiscal, que también es un documento voluminoso, de lectura técnica y difícil. Aquí está la lista que nos está mostrando la Te la acerco ministra. más allá que te deje el no, informe no, luego, no se preocupe, por que tengo favor. una copia, solo quiero ubicar el número de página, porque aquí está pendiente con casa importadora Andrea Sac, ¿no? Y ahí están los vehículos, marca, modelo. Y la ¿no? fecha. La fecha en que el servicio es prestado, 24 de julio de 2014. ¿Usted qué hacía en el 24 de julio de 2014? Yo el 24 de julio de 2014, si mal no recuerdo, estaba en el Ministerio de Trabajo. No PCM. No PCM, yo entraba No el 7 de directamente. noviembre. Dice placa de la unidad, deuda pendiente en el caso de este carro nada más, 4.890. Dice razón social, casa importadora tal, informe, fecha al respecto, dice, ok, 17 de septiembre, en efecto. Y así tenemos toda la documentación. Entonces, se recibe eso y frente a eso existe una recomendación del área administrativa que señala que tenemos que reconocer el adeudo. ¿Por qué? Porque en el Estado tenemos una figura legal que se llama el enriquecimiento sin causa, que está basado en el Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, de una u otra manera, o quien se ha provisto de un servicio, tiene que pagarlo. No puede enriquecerse a costa o a detrimento de un tercero. Entonces, eso implica sacar una resolución directoral para la cual la administración tiene que firmarla, pero obviamente contando con los informes de la conformidad del servicio, de los servicios que se han prestado y del área legal de asuntos administrativos, que son los informes con los que tenemos. ¿Ok? Y es así que se saca la resolución directoral. Me llama la atención, yo no he sido notificada de esa resolución. ¿De esta? No, yo me he enterado por los medios. O sea, ni siquiera lo tenía en mi mapa. Ahora, Mayra. la pregunta a propósito de eso, y hacemos un paréntesis, es, sin embargo, ¿usted conocía de esta investigación? A ver, yo te comento. ¿Cuándo ha sido nombrada ministra? Cuando yo ingreso al Estado, a mí me notifican esta denuncia, que era una denuncia preliminar, es decir, una investigación preliminar, si mal no recuerdo es en el año 2016. O sea, hace más de 3 años me llaman a dar una declaración por el delito de omisión de deberes funcionales, que es el delito que se me consignaba. Esa es la única vez en mi vida que me han notificado y que yo he ido a prestar declaración. Omisión de deberes funcionales. Deberes funcionales. Por no haber supervisado adecuadamente, supuestamente. Pero conocía usted ya entonces, de acuerdo a este primer requerimiento, que había ocurrido algo incorrecto. Y que se había señalaba un que dinero, había algo incorrecto. Claro, que habían Exacto. salido, acá tengo el monto, 177.279 soles finalmente de la Así caja es. del Estado para pagar estos servicios que no se prestaron. Es lo que se señala, pero Sí. de acuerdo a los informes, sí está determinado que se prestaron, Mavi. Entonces, ¿de dónde salía esto de la omisión y por qué el fiscal Porque el abrió la fiscal le investigación? atribuye en un determinado momento y dice omisión de asistencia funcional porque en algún momento la auditoría señala y para ellos decían, oiga, a mí, en verdad, si bien es cierto, yo tengo la conformidad de servicio del área de transportes, Sí. considero que no se hicieron las órdenes de servicio en su momento. ¿Por qué no se hicieron las órdenes de servicio en su momento? ¿No? Ahora, obviamente, lo curioso es que en esta investigación no se incluye a la gestión que en realidad originó esta contingencia. No está incluida en ninguna parte de la ¿Cuál es? investigación, que es la anterior administradora. O sea, no está incluida. O sea, sacaron Señora servicios del Katusca, Estado. creo que era. ¿Perdón? Katusca, pues. Sí. Así es, Katusca Tapia. Mandaron los vehículos del Estado a talleres sin ninguna orden de servicio por meses, Mávila. Por meses. ¿Esto por disposición de su antecesora en el cargo? Exacto, por la disposición de la antecesora. Y el argumento de que no se pagó es porque no tenían dinero. Yo recibo la contingencia, es más, hay un punto que me parece importante recalcar. Yo ingreso el 7 de noviembre y a mí no se me hace entrega de cargo, sino hasta un mes después con requerimiento notarial y de la Contraloría. ¿Por qué? Porque la señora desapareció. Se fue y no me dejó ni un solo documento. Pero ella no está comprendida en este expediente. No, ni en este, ni en el que se hizo a nivel del órgano de control. Curioso, ¿no? Órgano de control del propio... Del propio PCM. PCM, de Del la propio propia PCM. Porque además entiendo hay una auditoría de cumplimiento. Es esa. Es el propio esa. de PCM, así es. Pero quiero ir más allá. Lo otro que me llama la atención es que posteriormente, ahora me entero que ha mutado el delito ya no por omisión de asistencia funcional, sino a peculado. ¿No ¿Qué la es lo que volvieron dice? a llamar No, más de no, la Fiscalía? No, hasta el día de hoy. Y en ese momento cuando terminó
el fiscal, no sé, archivaba el caso, le dijo que la volvería a convocar. Me dijeron que les quedaba claro el tema porque el problema es que ellos, a ver, ¿qué es lo que pasa en materia penal? En materia penal ellos dicen, claro, no existe la orden y por lo tanto no debió enviarse los vehículos. Ajá. Okay, sin embargo, se los envió. enviaron. Entonces lo que se les explicó en su momento, por lo menos cuando yo fui, es, señor, cuando pasa esto en el Estado, existe una figura legal reconocida por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones que permite reconocer una deuda siempre y cuando se den ciertas causales, ¿no? Que se haya corroborado el servicio, que exista conformidad de pago, que exista presupuesto y que el área usuaria efectivamente emite el informe. Ahí el Estado tiene que reconocer, porque es parte de la correcta administración. Pero, te dice así, no solamente reconoces, sino tienes que ordenar el deslinde de responsabilidad. Es decir, en la misma resolución tú ordenas que se investigue administrativamente para sancionar a los responsables que generaron esa contingencia al Estado. Y de encontrarse responsabilidad administrativa, también es responsabilidad civil, porque obviamente hay un pago de por medio. ¿Ok? Y eso es lo que yo hago en la resolución. En el artículo 4 de la ¿Ordena resolución, usted el pago? Ordeno, claro, porque es lo que corresponde. El área usuaria me dice, señora, hay un pago que no se ha efectuado. ¿Y ese dinero a dónde fue físicamente? Ese ¿A dinero estas empresas? se traslada a las empresas. Y agradezco la pregunta porque me permite precisar algo. ¿Qué es lo que dice el delito de peculado? El delito de peculado, primero, es un delito doloso, ¿ok? Es decir, que la gente tiene que tener conciencia y voluntad de que está transgrediendo una norma, primero. Segundo, dice, aquel funcionario que se apropia, es decir, para sí mismo, de los caudales que le dieron en administración o que los utiliza para sí o para un tercero. En este caso usted lo habría utilizado para estos terceros. A ver, en este caso yo no usé, el acto de usar es disponer, yo no usé el dinero ni lo dispuse. Que lo utilizo, tampoco lo utilicé. Utilizarlo para un tercero, para que haya el dolo, tendría que haber una conexión lógica y objetiva entre mi persona y las empresas que se beneficiaron. Mávila, yo llegué en noviembre, estos servicios se dieron de julio a octubre. ¿Usted diría entonces que está cargando un muerto ajeno? Más que cargando un muerto ajeno, lo que estoy haciendo es cargando una tipificación de un delito que no es delito, es un tema administrativo y que sí se tiene que llegar a determinar, pero a quienes originaron el tema. Pero, ¿y no lo pudo hacer en ese momento cuando se conoció el resultado de la auditoría? Por eso, cuando se reconoce el resultado de la auditoría, yo ya no estaba en funciones. Entonces la auditoría ratifica y dice, oiga, investíguese, ¿no? Y obviamente, como en toda auditoría, comprenden a todos los funcionarios que hemos pasado por la cadena, los que visamos, los que firmamos, como es correcto, porque se nos tiene que investigar. Está bien que se nos investigue, eso es correcto. Pero lo curioso es que cuando va al tema penal, no incluyen a las personas que contrataron la contingencia. Es más, yo hoy veo las noticias y todos señalan como que si estos gastos se originaron en la gestión de Rocío Barrios. Absolutamente no. Yo no originé esa contingencia. Yo no mandé vehículos sin órdenes de servicio. Nunca. Tengo 23 años en el Estado. Sé cómo funciona. Lo que hice es solucionar la contingencia y dispuse la investigación dentro de la PCM como corresponde para que determinen quiénes fueron los responsables de ese tema. Pero no llegó a conocer el resultado. No llegué a conocer el resultado porque eso lo maneja el área... INACAL. Yo me fui a INACAL, efectivamente, y eso lo maneja el área de la PCM. Hay un comité técnico disciplinario de procesos disciplinarios en toda entidad, que son los que tienen que llevar a cabo el proceso. Entonces acá hay una tipificación errónea del delito, primero, pero más allá de eso, que hay una tipificación errónea del delito, o sea, hay una investigación sumamente frágil, porque el fiscal, como usted bien señala que no hay informes, que no hay órdenes. Obvio, un reconocimiento de pago o un enriquecimiento sin causa obedece a que no existen órdenes de pago previamente. Es por eso que se aplica ese artículo que está reconocido en sendas decisiones del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones. A ver, volvamos por un momento a la información o no que usted le alcanza a quien la convoca para este cargo que está ocupando ahora, porque se dice que está pasando con los filtros del gobierno, en el gabinete, se está convocando ministros y todos los ministros tienen investigaciones abiertas. Entiendo que a usted, me dice, la citan en el 2016. Claro, en la Fiscalía. 2016, correcto. Entonces, a usted, y luego en marzo de 2018, la Fiscalía formaliza la investigación. Así es. ¿La notifican de esto? Nos llega una notificación, entiendo, a través de mi abogado.
porque Ya. eso no lo manejo yo, lo maneja el abogado. Bueno, pero el abogado le cuenta. Así es. Usted sabía que estaba formalizada la Que investigación. había una investigación en curso Ya. respecto Y a esto se lo comentó. Cuando a mí me convoca el presidente Vizcarra, y en ese momento me convoca él con el ministro, con el premier Salvador del Solar, Sí. ellos me preguntan qué contingencias tenía. Entonces, lo que yo le menciono en ese momento, entre otros temas, le menciono y le digo, señor presidente, yo tengo una investigación por un tema del órgano de control, pero en verdad son temas que no tienen mayor asidero legal. Porque ni siquiera, y es por eso que cuando uno pasa el filtro, uno no sale con antecedentes ni nada, porque son efectivamente investigaciones preliminares, que no son consideradas una denuncia formalmente todavía. Claro, pero usted ahora nos ha dicho que se enteró por la prensa. Me entero por la prensa de los resultados, obvio, porque en verdad para mí ese tema del 2018 no tenía ningún asidero, era una investigación que ya incluso yo había declarado y no había ningún indicio de delito. Entonces, informo eso y ok, y yo he continuado mi accionar como toda la vida en mi accionar público. En 23 años he manejado presupuestos mayores que el de PCM, muchos mayores. Y no he tenido ninguna investigación y ningún problema. Acá hay también alguna otra información sobre la que quería consultarle, el tema de OAS y el centro de convenciones. Le agradezco la pregunta. Y le hago la pregunta, claro, porque no, acá hay una nota del año 2019 publicada en el diario El Comercio, dice: en el periodo en el que se firme el convenio específico del contrato OAS, la directora nacional del proyecto para el centro de convenciones es Rocío Barrios Alvarado, actual ministra de la Producción. Barrios era directora general del Ministerio de Vivienda, como tal tenía la responsabilidad administrativa y custodia y suministro de información que dicha dirección tenía a su cargo. Y finalmente aquí se habla de un favorecimiento de OAS sobre el comité. Este se refiere a uno creado con la firma del exministro Cornejo para que se encargara de las especificaciones técnicas y coordinación de la OIM. Y bueno, sabemos que, de acuerdo al testimonio que ha ofrecido algún exfuncionario de OAS, el señor Piñeiro, si no me equivoco, ellos pudieron tener acceso a la información sobre las bases del centro de convenciones con 4 meses de anticipación. Y esto se le atribuiría a usted. No, eso no es real. Y le agradezco la pregunta porque me permite clarificar. De hecho, yo al Comercio le di una entrevista mucho más amplia y es por eso que el Comercio sacó una nota y hace una precisión donde que yo no tuve nada que ver. Al final, cuando dice que usted no es investigada por el caso Lavallato. Es que no solamente no fui investigada. A ver, le comento. A ver. Yo ingreso como jefa de administración del Ministerio de Vivienda en su momento y cuando yo llego ya se había dado el proceso de selección del órgano internacional que iba a llevar adelante el proceso de contratación de la empresa que construya el centro de convenciones. Entonces yo llego y quien había sido seleccionado por mi antecesor, por un equipo que me sucedió antes en el cargo, se había seleccionado a OIM, ¿ok? Se había firmado ya incluso el convenio marco. Que es la Oficina Internacional para las Migraciones. Así es. Y lo que quedaba pendiente era el convenio específico. Es en ese preciso momento donde yo llego. Entonces, cuando yo llego, me muestran un convenio específico, pero era un convenio específico que no reunía, desde mi punto de vista, las condiciones necesarias que teníamos que tener como Estado para defendernos frente a cualquier problema posterior. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cada vez que había una contratación con organismos internacionales, uno de los grandes problemas que tenemos son los procesos investigatorios posteriores. ¿Por qué? Porque bajo el tema de del respaldo diplomático que tienen, es muy difícil tener la documentación y el sustento debido para una investigación posterior. Cuando empezamos a ver el convenio, yo solicito, Mávila, por escrito, que necesitaba una cierta cantidad de cláusulas que me permitan a mí, primero, que OIM mensualmente me remita toda la documentación de todos los procesos que inicie en el marco del Centro de Convenciones, para efectos de que yo los remita a la Contraloría. Es por eso que hoy tenemos la información de OAS, es por eso que hoy tenemos la información de todo el proceso. Entonces, en algún momento no quisieron firmar. Dije, bueno, si no firman, yo como directora no firmo. Otra de las cosas que pedí es la participación de un vedor al momento que se haga la selección del proceso de contratación de la empresa que quede finalmente seleccionada. Hecho que también hay acta donde yo misma solicito por escrito que venga la auditoría y que participe, y participa. ¿Ok? Y una serie de cláusulas adicionales. Finalmente, sale una resolución ministerial en ese momento, donde se dice que la directora nacional de administración, que asume la dirección nacional del proyecto, tiene la función de la custodia
y la administración del acervo documentario, expresamente, y te lo puedo hacer llegar. Y se conforma un comité presidido por el viceministro de Vivienda en ese entonces, que era el señor Vidal, con 3 funcionarios de las áreas técnicas que veían la construcción del centro de convenciones. Y expresamente en ese documento y en ese comité que se conforma se dice que las funciones de este comité son preparar bases, aprobar ampliaciones y absolutamente todo lo que tenía que ver con el proceso. ¿Cuál era su función? Custodia y administración de todo el acervo documentario. Y lo tengo expresamente. Y así continúa el proceso. Algo así como la persona que tenía que recolectar todos los documentos para trasladarlos a la Contraloría en su momento. Para trasladarlos a la Contraloría. Sí, en su momento. Porque ¿Usted no firmaba ningún tipo de desembolso, base, condición, de hecho, contrato? no firmé absolutamente nada porque no era mi competencia. Quien manejaba los términos de referencia, quien manejaba las bases, era este comité. Y le puedo hacer llegar los documentos. Pasa el tiempo y en ese preciso momento llega el momento de la selección de qué constructora iba a asumir el centro de convenciones. Entonces, lo que yo hago es comunico a la auditoría y pido que vayan veedores de la auditoría al proceso en el que hoy yo no participo. Y la auditoría fue y levanta un acta y se solicita que se respeten, y tengo documentos, los principios administrativos que rigen las normas de contrataciones peruanas, que se tengan presentes también para ese proceso. A las semanas de eso, yo salgo del ministerio y migro a otro ministerio, ¿ok? ¿Por qué le hago esta precisión? Porque luego se conformó la Comisión Bartra, a quien yo no conozco, y como por obvias razones tampoco soy santo de devoción, no hay ningún acercamiento de ningún tipo. Y ellos nos comprenden a 70 funcionarios en diferentes investigaciones. Y en la de Centro de Convenciones estoy yo con el director alterno. De los 70 funcionarios que investigó la Comisión Bartra Mávila, solo hay 2 que fuimos archivados, porque no nos encontraron responsabilidad. Quien habla y mi director alterno. Justamente el argumento para excluirnos de la investigación es que no pagamos nada, no firmamos nada, que garantizamos el control y la custodia de los documentos que hoy se tienen para investigar y que cambiamos los artículos de este convenio específico que permitieron hoy en día tener luces para la investigación. De acuerdo. Y es esa comisión la que me archiva. De acuerdo, quizás su único pecado, usted diría, ha sido esto de no hacer una declaración expresa de esta investigación. No, en el caso de esa investigación, yo siempre le he mencionado, pero de hecho no la pública, puso en su declaración de... Porque la Comisión Bartra no es una investigación formal. No. Hablo ahora de lo último, la declaración jurada de intereses que el presidente ha dicho justamente va a servir para que sea transparente al asumir el cargo que ostenta en este momento. Digamos, ¿debió esto estar consignado en su declaración jurada de intereses? No sé si debió estar consignado, quizás sí por un tema de transparencia absoluta. Le soy honesta, yo no lo tenía ni siquiera mapeado porque no es una denuncia formal. Hoy recién es una denuncia formal a raíz de esta acusación. Ya se considera una denuncia formal. Pero la omisión sí era una denuncia. No, tampoco, era preliminar. Era investigación preliminar, sí. Pero cuando se formaliza la investigación en recién marzo ahora se está del formalizando. 2018. A ver, ¿cómo funciona en materia penal? Lo que se apertura es una investigación preliminar. Con la acusación, lo de marzo de 2018 también sigue es una investigación preliminar, claro. Lo que se llama como acusación formal ahora es lo que en el anterior Código de Procedimientos Penales se conocía como formalización de denuncia, recién en este momento. Hoy se llama acusación, ¿no? Entonces, en este momento sí tengo obligatoriedad de declarar porque es una formalización de denuncia, ¿no? Pero más allá de eso, Mávila, yo tengo 23 años en el Estado y he manejado muchos recursos, desde el Ministerio de Vivienda, Trabajo, en diferentes sectores del sector público. Y yo quisiera que me prueben si es que tengo un solo sol del Estado que no haya sido producto de mi trabajo. O sea, eso lo rechazo contundentemente. No ha habido ninguna desviación de ningún sol y por eso directamente te puedo mirar y te puedo decir, en mis manos no ha pasado ni un solo sol que no sea producto de mi ¿Tiene trabajo. la impresión de que, no sé, hay una animadversión en la Fiscalía? ¿Es usted entonces? Yo no creo que haya una animadversión, yo creo que hay en parte desconocimiento de la norma de contrataciones o los procedimientos internos de reconocimiento, porque la atribución fiscal, la imputación fiscal es que no existían órdenes para el pago. Obvio, la figura del enriquecimiento sin causa se da cuando no hay órdenes para el pago. Entonces, yo lo que creo que hay un desconocimiento, no que haya una animadversión, no lo creo. Sin embargo, como cualquier ciudadano, obviamente voy a ejercer mi derecho a defensa como corresponde. Bien, ¿eso significa tomar una licencia del Estado en este momento para abocarse a su defensa? A ver, yo le comento, mi defensa la lleva un abogado, como corresponde. ¿Y qué le ha dicho Pero el presidente? como corresponde, yo personalmente, yo he estado en Iquitos hoy en la mañana. Y cuando me he enterado de las noticias, porque me he enterado casi plan de mediodía, 1 de la tarde,
Yo lo primero que he hecho es, primero comunicarme, llamé al Premier. Entonces, para mencionarle que estaba presentándole mis descargos también y que como correspondía ponía mi cargo a disposición, porque es lo que corresponde, creo yo. Más allá que se tenga entendido que los ministros tenemos nuestro cargo a disposición las 24 horas del día. Corresponde que uno expresamente lo diga, y lo hice hoy día. Y luego de eso, el Premier me dijo que no me preocupe, que le alcancen los descargos, ¿no? Por favor, esté tranquila y que haga las aclaraciones que tenga que hacer, ¿no? Entonces le dije que es lo que iba a hacer. Acto seguido, el presidente estaba en reuniones, pero sí le escribí. Entonces le mandé un chat al presidente, señalándole, señor presidente, estoy presentando mis descargos como corresponde, le estoy haciendo llegar la información como corresponde, pero también quiero recalcarle una vez más que mi cargo está a disposición para lo que usted considere pertinente porque es lo que corresponde, ¿no? Y obviamente creo que eso es lo correcto y lo lógico. Yo soy una funcionaria pública de carrera y seguiré en el Estado trabajando porque es mi vocación, independientemente del cargo que ocupe. O sea, eso no está en cuestión. Pero sí agradezco la invitación porque me permite clarificar cosas que se están mal informando. ¿No hay no siente usted que haya, algún tipo de animadversión, me dijo en la fiscalía, pero sospecha que los ataques podrían venir de algún otro lado? A ver. Le digo esto por lo acontecido con IMARPE y con toda esta presión que se dice se está ejerciendo contra funcionarios del instituto para autoinculparse de una filtración de información, que claro, que es otra cosa, pero que finalmente está dentro del ámbito que usted maneja. Yo no creo en las casualidades, nunca he creído en las casualidades, creo en las causalidades. Yo lo único que estoy haciendo, como he hecho en todas las instituciones donde he estado, es iniciar las acciones legales cuando tengo conocimiento de un hecho que podría ser o riesgoso o delictivo. ¿Es cierto que hay funcionarios de IMARPE que se están autoinculpando bajo presión? No, yo no ejercí ninguna presión, para nada. No digo por usted, digo de otros lados que venga la presión. Espero que no, pero lo que sí he hecho como corresponde, primero hemos pasado a un modelo de dedocracia, de meritocracia, y que creo que nadie debería escandalizarse por eso, me llama mucho la atención. Sí, yo había Lo pedido que me impriman segundo, justamente he visto esa una nota campaña de spots publicitarios que me llama la atención, que salgan justo ahora y porque no salieron hace 2 años o hace 5 meses o hace 4 meses, ¿no? Sino justo salen en el momento en que hacemos el cambio a la meritocracia. Lo tercero es que también hay una serie de spots publicitarios, en verdad que me imagino que tienen alguna orientación, ¿no? Entonces yo no creo en la casualidad, sin embargo, como corresponde, y como debe ser, me someto a todas las investigaciones, ¿no? De acuerdo. Que creo que es lo correcto. Bien, le agradezco su presencia en el programa, ministra, y vamos a estar pendientes, evidentemente, de la evolución del proceso. Le agradezco y le haré llegar toda la documentación como corresponde. Eso también se lo agradezco. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.